En el video de hoy vamos a enraizar gajos de hibiscus o rosa china, pero esta vez directamente en agua. Fui a la casa de mi vecina temprano a la mañana, después de la lluvia que tuvimos, para ir a buscar unos gajos de un hibiscus rosa que tiene creciendo en su casa. Y de paso te quiero mostrar, esta es la planta madre de la bugambilia o Santa Rita que usé para hacer esquejes y enraizarlos en un video anterior, que en este momento empezó con toda la floración. Por acá está el hibiscus lleno de flores rosas y es desde donde vamos a sacar todos los tallos para hacerlos enraizar. Cuando tenemos plantas que tienen este tamaño, te voy a recomendar que saques gajos de distintas partes porque esto nos va a asegurar que algunos enraicen mucho mejor que otros. Y es importante, más que nada, si hace calor, vamos a tratar de ponerlo en agua. Si tenés un frasco o un balde para ponerlo en el momento, mucho mejor. Y si no, puede ser, por ejemplo, con algún trapo que tengas, vamos a tratar de envolver más que nada la base donde tenemos los cortes hechos para que no pierda humedad. Esto también lo podemos hacer con algún papel que tengamos a mano y después bien mojado. Esto nos va a asegurar que lleguemos con todas estas ramas que cortamos bien hidratadas, más que nada para que el enraizamiento sea mucho más fácil. Y así las vamos a tener en buena forma hasta que lleguemos a casa. Si bien a todos estos gajos los podríamos reproducir directamente en tierra, te voy a recomendar hacer la primera etapa de multiplicación en agua, que ahora te voy a mostrar cuál es el secreto para tener un agua que ayude a enraizar mucho más, porque de esta forma la planta da mayor cantidad de raíces y lo mejor de todo es que se mantiene bien hidratado el tallo para que después las pasemos directamente a tierra. Al momento de reproducir cualquier tipo de gajo que quisiéramos hacerlo enraizar en agua, por ejemplo, siempre te voy a recomendar que esta agua no tenga nada de cloro, porque uno de nuestros mejores aliados cuando hacemos esta reproducción van a ser estos microorganismos que se cultivan en el agua. Ahora te voy a mostrar de una forma súper rápida cómo hacerlo. No solamente las podemos enraizar en frascos, sino que también en botellas de plástico, y con esto logramos un buen enraizamiento. Estas son las que hoy vamos a trasplantar después más adelante a tierra, pero ahora te voy a mostrar cómo hacer esta agua bien de forma rápida, porque acá van a estar creciendo microorganismos que van a crecer prácticamente en todas las piedritas y la superficie de la botella de vidrio. Al momento de reproducirse y fotosintetizar, no solamente nos van a mantener un agua bien aireada, sino que también a medida que se vayan reproduciendo liberan componentes que nos van a ayudar a que el tallo enraice mucho más rápido. Acá te lo voy a mostrar y lo vamos a hacer en una botella de vidrio. Podés usar una de plástico también. Vamos a usar, por otro lado, agua. Si llega a ser de lluvia, mucho mejor. Y si no, la dejas reposar para que el cloro se evapore todo. Y después, el factor principal, desde donde vamos a sacar los microorganismos, hoy lo voy a hacer con lombricompuesto. Necesitamos muy poquita cantidad, prácticamente serían 2 cucharadas grandes. Pero te voy a recomendar que si tenés algún lugar que sea bien húmedo en tu casa, ya sea que tengas una huerta, un jardín o cultives en macetas, andate a ese lugar bien húmedo y sacá la tierra que se forma o abajo de una maceta, y ahí vamos a tener todos estos microorganismos que son los que vamos a cultivar ahora. Por otro lado tengo unas piedritas, arena gruesa, lo que tengas en casa, puede ser también alguna piedra más grande. Esto nos va a servir para cubrir todo este lombricompuesto que le vamos a poner ahora. Por último, un poco de guata, que esta es la que nos va a servir para que no entren los mosquitos. La botella tenemos por acá, un embudo, y le vamos a poner aproximadamente son 2 cucharaditas de tierra, compost, lombricompuesto, y si puede ser de esos lugares más húmedos que tenemos en casa, mucho mejor. Golpeamos como para que salga, y es importante que nos quede aproximadamente una capa de 1 centímetro como mucho. Y para evitar que esta tierra se remueva toda cuando le tiremos el agua, vamos a usar unas piedritas para cubrirlas, pero también hay que tener en cuenta que alrededor de estas piedritas se van a estar criando microorganismos también que van a ayudar a que se cumpla todo un ciclo biológico adentro de estas botellas, que es la que nos va a ayudar después para que el enraizamiento sea mucho más eficiente. Y de nuevo por acá, para que se vaya tapando, vamos a mover todo alrededor, así, y girando la botella para que las piedritas ocupen bien toda la superficie de esta tierra. Y por último le vamos a tirar el agua que vaya bien despacito, sin el embudo, y lo voy a poner para los costados
así no se levanta la piedrita. Y ahí vamos a llenarlo. Esta es con paciencia al principio. Lo vamos a llenar casi hasta arriba de todo. Cuanto más agua tengamos, más rápido le vamos a poder poner todo este resto de agua. Lo vamos a llenar hasta que nos queden más o menos unos 5 a 10 centímetros de espacio que tenga aire. Así, una vez que entró todo en contacto, esta tierra, lombricompuesto o la tierra que juntes en casa, con esta agua se van a empezar a desarrollar todos estos microorganismos acuáticos que la gran ventaja es que no solamente van a mantener buena aireación porque van a fotosintetizar, vamos a ver que con el paso del tiempo esta agua transparente se pasa a un color más verde y esto es la buena señal que nos está indicando que va todo por el buen camino. Importante, cuando hagas todo este cultivo de agua, siempre todo tapado. En este caso le puse una guata, si no cualquier tela que tengas, esto para evitar el ataque de los mosquitos. Y cuando ya las tenemos preparadas, lo que te voy a recomendar es que la dejes, por ejemplo, entre las plantas que tengas en tu casa, que queden bien acá a la sombra, que no le dé el sol. Fíjate cómo quedó esta. Porque esto le va a dar la luz necesaria, que no le dé el sol para que la temperatura sea mucho más baja y así poco a poco vamos a empezar a ver que cuando tenga ese color verde ya la vamos a poder usar. Hoy al enraizamiento lo vamos a hacer con esta, que tengo el agua que está bien madura, para que aprovechemos todas estas propiedades y hacer enraizar estos gajos que ahora los vamos a acondicionar para empezar todo este enraizamiento. Antes de empezar a cortar estas ramas, un frasco le vamos a poner agua. Esto más que nada porque como estamos en épocas que empieza el calor fuerte, cada corte que hagamos lo vamos a poner enseguida para que no se deshidraten. Y acá tengo todo esto que cubrí con la tela esta para evitar deshidratación. Lo primero que vamos a hacer es cortarle las flores porque es la parte de la planta que más energía gasta y ahora nosotros necesitamos que la base de los tallos se empiece a enraizar. Por ejemplo, si desde un inicio nosotros queremos plantas que sean bien compactas, y esto vale por ejemplo para los hibiscus, para las rosas, para los jazmines, te voy a recomendar que los tallos que busquemos estén bien ramificados desde la base para que así no tengamos que esperar mucho tiempo a que la planta genere nuevas ramificaciones. Otra más por acá y después, si nosotros por ejemplo queremos tener plantas bien pequeñitas y que empiece con la floración, acá lo que haríamos por ejemplo sería sacar todos los pimpollos bien grandes, dejarle los más pequeñitos, que esos una vez que enraicen, si tenemos suerte, se van a transformar en nuevas flores. Tengamos en cuenta que no es lo recomendable, pero esto es lo que se ve muchas veces cuando hay plantas bien pequeñas y con todas las flores. Y una vez que le sacamos las flores, la segunda parte importante es cortar hojas. Vamos a tratar de dejarle algunas. Estas se van a recuperar cuando la pongamos en agua. Y es importante en todo tipo de enraizamiento que siempre le veamos brotes, porque en toda esta zona, en el brote, en la parte principal, que casi ni se ve, es donde tenemos un meristema, que es la zona de desarrollo, y va a ser toda la encargada de generar estas hormonas que van a viajar y en estos casos van a hacer que se enraice toda la base de esta rama. Vamos a hacer también un corte para que no queden tan altas. Si queremos plantas más altas de un inicio, vamos a usar las ramas más largas y son plantas que van a florecer mucho antes. Es más, en esta por ejemplo que tenemos muchos brotes, va a enraizar más rápido porque en cada uno vamos a tener mayor producción de estas hormonas que van a ayudar a enraizar toda la rama. Ya tenemos todo listo para empezar con este enraizamiento. Y para poner estas ramas podemos usar el envase que tengamos. Siempre es importante que sea transparente para que de esta forma pueda pasar la luz y los microorganismos estos que se están cultivando, como van a hacer fotosíntesis, cuanto más luz pase, más activos van a estar. Con esto vamos a lograr que el agua esté mucho más aireada y es lo que va a estimular el mejor enraizamiento. A más larga sea la rama, te voy a recomendar que uses las botellas. Le voy a poner aproximadamente por ahí, porque si no llegamos a tener mucha cantidad de esta agua preparada, le vamos a poder poner un poquito de agua común. No te preocupes si pasan estos restos que son de color verde, porque esto ayuda mucho más a todo el enraizamiento. Para estas ramas que son mucho más largas, vamos a ir con el envase más alto para que tenga mayor superficie de contacto con el agua, y esto no solamente estimula mejor enraizamiento, sino que también la planta va a poder absorber mucha mayor cantidad de agua y también van a haber nutrientes que la planta los va a poder aprovechar. Y en estas vamos a dejar todos estos que son bien largos, aproximadamente unos 10 centímetros, están bajo el agua, y al resto los vamos a poner en estos otros frascos que lleguen bien hasta abajo de todo.
En este, por ejemplo, le podríamos hacer un agregado extra de agua común, siempre sin cloro, porque ten en cuenta que estos microorganismos están vivos y hoy en día el agua corriente trae mucha cantidad de cloro y esto va a hacer que los termine matando y los terminemos perdiendo. Como estamos trabajando con agua y esta es un agua especial para que se desarrollen las larvas de los mosquitos, te voy a recomendar que con alguna tela, en este caso me viene súper bien esto que acá le llamamos guata, porque agarramos los tallos así y los envolvemos y nos permite tener una buena aireación, que salga dióxido de carbono, entre oxígeno, no solamente para que las raíces respiren mejor, sino que también los microorganismos que se van a estar criando acá adentro, pero los mosquitos no van a poder entrar para poner los huevos. Y así lo hacemos con los 3 que tenemos, por lo menos para evitarlos. Estas ramas que pusimos ahora para enraizar, lo que te voy a recomendar es que no le dé el sol fuerte, porque si lo dejamos así como está al sol, va a recalentar todo el agua y esto puede ser perjudicial tanto para la planta como para todos los microorganismos que estamos cultivando acá abajo. Entonces, lo que te voy a recomendar es que te busques algún lugar en casa que sepas que tenés mucha sombra y los vamos a dejar así, bien al lado de otras plantas, para que de esta forma le demos tiempo a que empiece todo el desarrollo de las nuevas raíces para después trasplantarla a tierra, como vamos a hacer con estas otras, que es una variedad distinta a esta rosa que teníamos recién. La de color rosa enraizó toda de esta forma, a lo largo del tallo principal, y esta otra que enraiza desde abajo es una variedad distinta de hibiscus. Tiene la flor roja, pero queda siempre cerrada, nunca se termina de abrir y quedan como si fueran todos farolitos colgando en la planta. Estas ramas que están acá se las saqué a mi suegra y ahora logré tener un montón de plantas nuevas. Esta es la gran ventaja del hibiscus, que vienen muchas variedades y formas y colores para que las podamos reproducir en casa directamente en agua con apenas unos gajos. Mira lo que es esto. Enraizamiento impresionante con todos estos microorganismos que estamos cultivando en esta agua que acá en Miradas Biológicas la bautizamos como la biopecera. Siempre hay alguno que puede fallar, como este. Empezó a sacar las raíces, pero se quedó ahí. Lo voy a dejar acá en el agua esta. Y ahora nos trasplantamos todas estas otras. Cuando tenemos las plantas que están con esta cantidad de raíces, es más que suficiente para que pueda seguir todo el cultivo directamente en tierra. Así que nos vamos a trasplantarla. Vamos a tratar de enterrarlas. Por ejemplo, si vemos raíces hasta acá, unos 4 o 5 centímetros más, porque es muy probable que tengamos mayor cantidad de raíces cuando las pasemos a tierra. Si hace calor, siempre agua bien en la raíz hasta que hagamos el trasplante. 4 macetas para estas y voy a usar tierra negra que tengo acá mezclada con compost. Tiene algo de perlita, pero con la tierra común anda súper bien. Le ponemos un poco adentro de cada una. Y al trasplante, cuando tenemos raíces que son muy grandes, vamos a tratar de separarlas bien todo en la maceta, que si bien podríamos usar una maceta más grande, las voy a pasar acá primero para que se adapten y después hacemos el trasplante definitivo. Si le vemos raíces hasta por acá, enterramos un poquito más, suave el sustrato para que entre bien entre toda la raíz, sin apretar mucho. Al dejar la raíz así en el aire y tirarle apenas el sustrato de esta forma, logramos que se meta entre toda la parte de las raíces y apenas apretamos. Cuando le veamos todos esos puntitos blancos, son los callos desde donde se van a formar todas las raíces. Así que no te preocupes, porque eso es una buena señal que vamos por el buen camino para hacer todo el enraizamiento. Apenas apretamos como para que la planta quede más estabilizada. Y para regarlas podríamos usar esta agua que nos quedó, si no dejáramos ninguna que siga enraizando. Y si no, vamos a ir con agua común. Recordá siempre en esta primera etapa que no tenga cloro. Esperemos un poquito que se evapore, porque todavía estas raíces van a tener todos los microorganismos del agua que van a quedar en la tierra y esto va a ayudar a que se desarrollen mucho mejor las raíces. Lo mismo, estas plantas aproximadamente por una semana a 10 días, media sombra hasta que se terminen de adaptar, y después cuando veamos que empiezan con las hojas nuevas, mira el tamaño y el color que tienen, pasada a tierra hace aproximadamente unos 15 días, ya las podemos pasar a un lugar con más sol, directo a la tierra, o las podemos seguir cultivando en maceta. Te quería mostrar un problema que puede pasar cuando hacemos el cultivo directamente en agua,
acá en este caso con una de las ramas se va a ver bien. Esta la tenemos bien, fíjate que está toda la corteza bien pegada al tallo. Lo mismo, esta otra no tenemos una separación, pero a veces se puede dar el caso que nos encontremos con esto, que toda la corteza se separa. Te voy a recomendar que cuando veas esto lo saquemos del frasco donde lo cultivamos para que le demos chance a estos dos que nos quedaron que empiecen a enraizar. Espero que puedas tener muchos hibiscus en casa, de todos esos colores raros que vienen, para que tengas tu propia colección. Te mando un saludo grande. ¡Chau!